Bienvenido a un nuevo episodio de Rincón Médico, el podcast ideal para un amante de la medicina. Hey, ¿qué tal, estimados colegas? Nuevamente sean todos bienvenidos a tu podcast favorito. Sí, Rincón Médico, el podcast ideal para un estudiante de medicina. Bueno, en el día de hoy estaremos hablando de un tema súper importante, como lo es el tejido epitelial. No sin antes hacerte la invitación, por favor, colega, a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok, donde de vez en cuando por ahí subimos alguno que otro Reels. Y bueno, estar muy pendientes sobre todo en nuestro Instagram, a nuestros casos clínicos y también en nuestra página de Facebook, @medicinamed_piso. Bueno, primeramente, como a manera de introducción, hay que tener en cuenta pues que los tejidos se componen de células y de matriz extracelular. Esta última va a estar integrada por muchos tipos de moléculas, algunas pues altamente organizadas, que forman estructuras complejas como las fibrillas de colágeno y las membranas basales. Antes, pues las funciones principales atribuidas a la membrana extracelular eran pues la de dar sostén mecánico a las células y ser un medio pues para transportar nutrientes, o en su defecto pues llevar los metabolitos y los productos de las secreciones o de la secreción. Además, se consideraba a las células y la matriz extracelular como unidades, unas unidades independientes. Pero ¿qué pasó? Pues que los grandes adelantos de la investigación biomédica demostraron entonces que las células producen la matriz extracelular y regulan su composición. Entonces, al mismo tiempo, pues las moléculas de la matriz van a influir sobre esta y las van a regular. Por lo tanto, la relación que hay entre una célula y la membrana extracelular es de carácter mutuo intenso, es decir, son muy allegadas, por decirlo así. Digamos que son casi primas. Pero bueno, lo importante es reconocer que son de alta complejidad o tienen una gran complejidad. Al momento que tenemos que reconocer cómo son las características y cómo se organizan. El organismo humano pues se va a componer solo de 4 tipos básicos de tejidos. ¿Cuáles son? Pues el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Esa clasificación que les acabo de mencionar pues va a tomar en cuenta los criterios de su estructura, las funciones y el origen embrionario de estos tejidos. Definimos rápidamente cómo se define el tejido epitelial, pues va a estar formado por células que revisten superficies, que van a secretar moléculas y van a tener una escasa matriz extracelular. Si hablamos en este caso pues del tejido conectivo, se va a caracterizar porque su matriz extracelular va a ser muy grande, o sea, tiene una gran cantidad de matriz extracelular producida por sus propias células. En cambio, pues el tejido muscular se va a componer de células alargadas con capacidad pues de acortar su longitud. Ahora, si una célula acorta su longitud, esto quiere decir que está disminuyendo pues la capacidad de contraerse. En cambio, pues el tejido nervioso tiene una característica muy propia de él. ¿Por qué? Porque van a tener unas células con prolongaciones largas como tal, y van a estar siendo pues emitidas por el cuerpo celular y que tienen unas funciones netamente especializadas, porque es que como ustedes lo están escuchando, pues estamos hablando de los impulsos nerviosos, del tejido nervioso. Entonces, por lo tanto, es un complejo, es una complejidad, son procesos netamente complejos y por eso se llaman funciones especializadas. En este caso va a ser de generar y transmitir los impulsos nerviosos. O sea, suena muy fácil decirlo, pero es un proceso bastante complejo. Listo. Los tejidos no se encuentran pues en el organismo
como componentes aislados, no, sino que van a estar asociados unos con otros para formar los diferentes órganos del cuerpo. Listo, eso es importante. Los órganos se van a conformar según una asociación muy precisa de varios tejidos. Ojo, los órganos se conforman según una asociación entre varios tejidos. Ahora, esta asociación pues, de tejidos da como resultado el funcionamiento adecuado de cada órgano. Si esa asociación no ocurre, cada órgano no va a estar funcionando de manera correcta. Entonces, no solamente de cada órgano, sino también de los sistemas formados por varios órganos y del organismo en su totalidad. Es decir, todo depende en un inicio pues, de los tejidos. Ahora, el sistema nervioso es una excepción. ¿Por qué? Porque él solo se va a componer de manera exclusiva, ¿vale? Una exclusividad del tejido nervioso. Asimismo, pues ellos tienen una gran importancia funcional de las células que se hallan libres en los líquidos del cuerpo, pues como la sangre y como la linfa. La mayoría de los órganos como tal pues están conformados por parénquima, que va a estar conformados por células que son encargadas de las funciones propias del órgano, valga la redundancia, y el estroma se considera un tejido de sostén que va a estar representado casi siempre pues el tejido conectivo. Ya pues para terminar este pequeño capítulo y no hacerlo bastante largo, vamos a hacerlo de 6 minutos. Si hablamos de las funciones principales de los epitelios, como tal siempre hablamos de que las dos funciones principales son revestimiento y la secreción. El revestimiento pues, de las superficies internas y externas de los órganos o del cuerpo en su totalidad. Por ejemplo, tenemos la piel, es un claro ejemplo, que es una función muy importante de estos epitelios. Casi siempre pues esta función se asocia con otras actividades relevantes de los epitelios de revestimiento, tales como la protección, absorción de iones y moléculas. En este caso, no solamente nos va a dar revestimiento, sino que también nos da protección. Y hablar de protección, si hablamos de muchas enfermedades infecciosas, va a ser muy importante. Entonces, por esa razón tienen esa función de revestimiento y de proteger e incluso también pues la capacidad de absorber iones y las moléculas, como por ejemplo los riñones, o también podríamos mencionar característica importante de los intestinos. También recuerden que en los neuroepitelios olfatorios y gustativos también es otro claro ejemplo cuando también mencionamos y argumentamos pues que las otras funciones de los tejidos es percibir estímulo. En este caso los neuroepitelios olfatorios y gustativos son un claro ejemplo. Como las células epiteliales pues revisten casi todas las superficies internas y externas, todo lo que ingresa o sale del cuerpo debe atravesar una capa epitelial. Además de la capa pues de revestimiento, tienen otra actividad importante pues del tejido epitelial, que va a ser la secreción. En este caso esa secreción puede ser por células de epitelio de revestimiento o por células epiteliales que se reúnen pues para constituir estructuras especializadas en secretar, que son las glándulas y que van a cumplir una función muy importante. Entonces la secreción la vamos a estar asociando ya con lo que sería las glándulas. Por ejemplo, hay otras células epiteliales pues que tienen la capacidad, o que son las llamadas mioepiteliales, pues que tienen la capacidad de contraerse. Muchachos, para no hacer largo este capítulo, quise hacerlo así de manera rápida e interactiva. La verdad es que es mi primer capítulo, así que no lo voy a estar editando así como lo estoy haciendo ahora, así quedará. Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo para seguir revisando las principales características de las células epiteliales. Recuerda que te habló José Felipe Erazo y esto es Rincón Médico. Chao, chao mi gente, y que Dios los bendiga. Chao.